¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. Buenas noches, Angie. Buenas noches, Maricielo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la época de la literatura española, muy importante, fundamental, que es la Edad de Oro. ¿Qué tal, Joana? Buenas noches. Recordemos que la Edad de Oro es una época de esplendor de la literatura española que comprende tanto la época del Renacimiento, siglo XVI, como la etapa del Barroco, siglo XVII. ¿Ya? Es una etapa de esplendor de la literatura española porque destacan grandes autores en diferentes géneros literarios, tanto en el género épico como en el género lírico, como en el género dramático. ¿Ya? Entonces recuerden este punto muy importante, ¿no? Es una obra que está vinculada a una etapa de esplendor cultural que se va a desarrollar dentro de esta configuración, dentro de este periodo. Bien, continuamos entonces a señalar algunos aspectos fundamentales de esta producción literaria. Recuerden que cuando hablamos de la Edad de Oro, se está hablando de tanto el Renacimiento como el Barroco, ¿no? Pero en esta ocasión solamente nos vamos a centrar en la época de la Edad de Oro, pero en el teatro. ¿Ya? Pero antes de mencionar el teatro, vamos a mencionar un poco algunos autores de la poesía. Por ejemplo, cuando hablamos de poesía, podemos mencionar a autores como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. Son autores que representan esta etapa de la poesía de la Edad de Oro. En la concepción del barroco está Luis de Góngora, está también, por ejemplo, Francisco de Quevedo, ¿no? Autores que corresponden a esta etapa. Recordemos entonces esos detalles, ¿no? Representativos de esta producción literaria. Bien, en el caso de la narrativa, por ejemplo, podemos mencionar autores como Miguel de Cervantes Saavedra en el Barroco, ¿no? Que es una época de esplendor muy importante, ¿no? De la narrativa de este autor, Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Qué tal, Natalie? Buenas noches. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ver si podemos poner en los comentarios. Ahí está. En los comentarios he puesto una imagen donde está la narrativa de Cervantes, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tal? Buenas noches, Abigail. Si pueden visualizarlo, ahí está, ¿no? Este cuadro donde está la narrativa de la Edad de Oro, una de las novelas representativas de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí te he puesto, ¿no? Esa imagen para que lo tengas en cuenta si de pronto no deseas ahondar un poco más sobre este periodo. Y de pronto también vamos a poner otra imagen
Aquí está la edad de oro en el caso de la poesía. El teatro lo vamos a ver ahora, ¿no? Justo ahorita vamos a hablar de Fuente Ovejuna y La vida de sueño, ¿ya? Pero en poesía puedes encontrar Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, ¿no? Ahí también tienes otra imagen donde puedes encontrar los elementos de la poesía, de la edad de oro, para que lo tengas en cuenta, para que lo puedas anexar, ¿ya? Bien, con esa información ahora sí podemos avanzar, podemos continuar. Si hablamos del teatro, el teatro del barroco, hay dos grandes representantes. Uno de ellos es Lope de Vega y el otro autor importante va a ser Calderón de la Barca, ¿ya? Con relación a Lope de Vega, él va a dar las bases para esta producción literaria, va a dar las bases fundamentales para el teatro español. ¿Y cuáles son? Vamos a ver. En su obra, El arte nuevo de hacer comedia, Lope de Vega nos menciona qué características tiene que tener el teatro español, ¿no? Menciona, por ejemplo, que en toda obra es necesario la presencia del gracioso. Es fundamental, porque las obras de Lope de Vega intentan reflejar la vida, ¿no? Y por tanto, en la vida hay momentos tristes, ¿no? Pero también hay momentos hilarantes, graciosos, irreverentes. Entonces, el personaje gracioso va a contribuir a ese elemento, a lo irreverente, a lo gracioso, a lo burlesco, que contrasta con la noción triste, melancólica, doliente. ¿Ya? También está señalando entonces que toda obra teatral tiene que estar dividida, ¿ya? Recuerda, la obra tiene que dividirse en tres actos. El primer acto tiene que presentar a los personajes, presentar la situación que se va a desarrollar a lo largo de la historia. En el segundo acto se tiene que dar el nudo y el tercer acto el desenlace. ¿Ya? Recuerda eso. Tres actos, ¿no? Segundo acto, el nudo, tercer acto, el desenlace. Siguiente punto, el uso del contraste. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la obra vamos a encontrar, ¿no?, dos ideas que tienen que oponerse. Por ejemplo, dentro de la obra Fuente de Ovejuna vamos a encontrar la utilización entre dos elementos, ¿no? El sentido del el poder magnánimo con el poder autoritario, ¿no? Dos elementos que se contrastan. Va a estar escrito en verso, ¿no? Otro elemento importante, la producción literaria dentro de este periodo, ¿no?, se muestra que la obra teatral tiene que estar escrita en verso.
y se va a utilizar la polimetría. Recuerda, la polimetría es el uso de diferentes registros métricos, ¿ya? Ese es el uso de la polimetría, ¿no? Lope de Vega dice, ¿no? Si de pronto quieres utilizar algún tema, por ejemplo, utiliza la redondilla, utiliza el soneto, utiliza la octava real, ese es el uso de la polimetría. Otro punto también importante, que en toda obra teatral tiene que estar presente el sentido del honor. ¿Qué quiere decir? Que de pronto Lope de Vega dice que un tema muy importante que le gusta al público es el honor. Por tanto, como el público pide esta temática, hay que darlo, ¿no?, en las obras teatrales. No necesariamente tiene que ser el tema central, pero sí tiene que estar vinculado con el tema central. Por ejemplo, en Fuente Ovejuna, la temática del honor va a ser un tema fundamental, ¿no? Pero en la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, el honor está presente, pero como tema secundario, ¿ya? Entonces recordemos esos puntos. ¿Cuáles son las características entonces del teatro barroco? La obra tiene que estar dividida en tres actos, tiene que estar la presencia del gracioso, se tiene que utilizar el contraste, se tiene que escribir en verso, se tiene que utilizar la polimetría y tiene que prevalecer la temática del honor. Eso van a ser las características que se desarrollen dentro de esta propuesta literaria, ¿ya? Son entonces algunos referentes, algunos puntos esenciales dentro de esta producción. En este periodo destacan dos autores importantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Recuerda que Lope es aquel que ha generado estas características, ¿no? Lope de Vega, ¿qué características tiene su propia producción, ¿no? Por ejemplo, a Lope de Vega se le llama el poeta del cielo y de la tierra, ¿no? Porque no solamente ha sido un autor vinculado a la producción teatral, sino también ha sido un autor que ha publicado obras poéticas, ha sido un autor que ha publicado también obras épicas y ha destacado en todos estos géneros literarios. Lope de Vega se le llama también el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, ¿ya? Porque Lope de Vega ha escrito un centenar de obras, más de 1000 obras ha escrito Lope de Vega, ¿no?, destacando en el género lírico, en el género épico y en el género dramático. Entonces recordemos estos elementos vinculados a Lope de Vega. Va a mezclar lo trágico con lo cómico. Por eso que trae consigo la noción de esta visión del drama. Une lo trágico y cómico, el drama. Se va a alejar de las unidades teatrales. Las unidades teatrales son elementos renacentistas que provienen de los clásicos, pero Lope de Vega trata de alejarse de estas unidades teatrales, que es la unidad de tiempo, la unidad de acción, la unidad de espacio, ¿no? Los autores renacentistas respetaban estas unidades teatrales, pero Lope de Vega rechaza o de pronto no quiere utilizar estos elementos o normas que limita su producción literaria. Por eso que él rechaza esas nociones. Y va a introducir al personaje gracioso. Recuerda que él dijo, ¿no? Es necesario la presencia del gracioso para que contraste con los elementos caóticos o dramáticos. Y también introduce el personaje colectivo. En Fuente Ovejuna aparece este personaje colectivo que sería la villa. Su teatro es nacional y popular. ¿Por qué? Porque este teatro, recuerda, nacional o popular,
va a mostrarnos problemas que suceden en España. O sea, se nutre la problemática de España, lo ambienta en España. Por eso que es un teatro nacional. ¿Y por qué un teatro popular? Porque su producción literaria, ¿ya?, tiene mayor preponderancia los personajes de esta clase social. O sea, los personajes centrales o gran parte de los personajes van a pertenecer a esta clase social. Por eso que tiene un teatro de carácter popular y nacional porque habla sobre España. ¿Ya? Recuerda eso. Un teatro que habla sobre España. Muy bien. Hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? ¿Se logró entender un poco las características del teatro español como también las características de Lope de Vega? ¿Preguntas, dudas por aquí? La polimetría es el uso de diferentes registros métricos. Esa es la polimetría. Lope de Vega menciona que como una obra teatral va a escribirse en verso, ¿ya? Como una obra se va a escribir en verso, el autor puede utilizar diferentes registros métricos. Puede utilizar el soneto, el terceto, el cuarteto, la octava real. O sea, puede utilizar cualquiera de estas manifestaciones o cualquiera de estas estrofas. Esa es la polimetría. El uso de diferentes recursos métricos. Y por acá nos pregunta, ¿podría explicar sobre el personaje colectivo? Ok. En el caso del personaje colectivo, Lope de Vega lo va a introducir en la obra Fuenteovejuna. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la obra hay un pasaje donde el inspector está preguntando, ¿no? ¿Quién mató al comendador, no? Y entonces un personaje le dice, ha sido Fuenteovejuna. Y le pregunta, ¿y quién es Fuenteovejuna? Todos a una. Entonces el personaje colectivo, ¿ya?, va a lograr insertarse en Lope de Vega. ¿Por qué? Porque Fuenteovejuna es un pueblo. Fuenteovejuna es un pueblo. Y dentro de la obra, el pueblo va a ser un personaje. Por eso que inserta un personaje colectivo. ¿Ya? Entonces, este personaje que representa una especie de unidad, en realidad representa una colectividad, ¿no? El pueblo Fuenteovejuna se convierte en uno solo. Por eso que en un momento determinado el inspector le dice, ¿y quién es Fuenteovejuna? O sea, ¿quién es ese llamado Fuenteovejuna? Y el personaje le dice, es todos a una. O sea, todos los que estamos aquí representamos Fuenteovejuna. Por eso que se convierte en un personaje colectivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas por ahí? Todo ok. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos al siguiente punto. Fuenteovejuna. Fuenteovejuna pertenece al género dramático, especie drama. Está estructurada en 3 actos. Y el tema principal es el honor villano, el honor del pueblo, ¿no? Recuerda, cuando hablamos de honor villano, proviene de la palabra villa, y villa es pueblo, ¿ya? Entonces es el honor del pueblo.
¿Qué pueblo? Fuenteovejuna. Temas. ¿Qué temas podemos encontrar? Está, por ejemplo, la colectividad. Recuerda que el tema principal es el honor de la villa Fuenteovejuna, ¿no? Pero ¿qué otros temas podemos encontrar? La colectividad, otro tema, ¿no? Porque el pueblo se va a unir contra la opresión de el comendador Fernán Gómez, el perdón, los reyes van a perdonar al pueblo, la pugna por el poder. Dentro de la historia vamos a encontrar un enfrentamiento entre dos bandos, entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, y la lascividad. La lascividad quiere decir la lujuria. Y se va a dar esta noción de la lascividad o la lujuria por este personaje Fernán Gómez. Esos serían entonces algunos puntos dentro de la obra. Vamos a hacer un pequeño resumen de Fuenteovejuna, ¿ya? La obra Fuenteovejuna, recuerda que está ambientado, ¿no?, en España, el pueblo llamado Fuenteovejuna, pero esta historia tiene dos ejes, ¿ya? Recuerda eso, hay dos ejes. El primer eje se habla sobre la pugna por el poder. ¿Por qué? Porque nos está hablando que en este periodo está enfrentándose Isabel la Católica contra Juana la Beltraneja por el trono de Castilla, ¿ya? Así que no se sabe quién de las dos todavía sería la reina de España. Y el otro eje es lo que acontece en Fuente Ovejuna, donde aquí va a enfrentarse contra el comendador Fernán Gómez, ¿ya? Fernán Gómez. Entonces, estos dos ejes en algún momento van a enlazarse, ¿no? La historia empieza cuando Fernán Gómez está acercándose, está retornando a la Villa Fuenteovejuna, porque recuerda que Fernán Gómez es dueño de estas tierras, es dueño de la Villa Fuenteovejuna, ha heredado estas tierras, ¿ya? En la Villa Fuenteovejuna existe un alcalde, ¿no? La cuestión es que Fernán Gómez ha llegado y se ha encontrado con el maestre de Calatrava, que es un noble, y le dice al maestre de Calatrava: mira, lo que está sucediendo aquí es un enfrentamiento por el poder. Fernán Gómez le dice al maestre de Calatrava: ¿por qué no apoyamos a una de ellas? Y yo te recomiendo apoyar a Juana la Beltraneja, porque está ganando. Y él le dice: pero no, ¿cómo podemos apoyar a Juana la Beltraneja? Tenemos que apoyar a Isabel la Católica, ¿no? Pero dice: no, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces Fernán Gómez le dice: pero tranquilo, tú eres muy joven, le dice al maestre de Calatrava, no puedes entender lo que es la política. Mira, en este momento quien está teniendo ventaja es Juana la Beltraneja. Si nosotros apoyamos a Isabel la Católica y pierde Isabel la Católica, Juana va a ir en contra de nosotros. Hay que apostar al ganador. En este instante nos conviene apoyar a Juana. Imagínate cuando gane, nosotros vamos a recibir algo a cambio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto el maestre Calatrava dice: está bien, apoyemos a Juana la Beltraneja. Y eso es lo que sucede.
Fernán Gómez está retornando entonces a la Villa Fuentevejuna mientras se está dando este enfrentamiento entre Juana e Isabel la Católica. En la Villa Fuentevejuna todo es tranquilidad, paz, armonía, ¿no? Todos están viviendo tranquilos. Aquí está Mengo, por ejemplo, también encontramos a Francisca, a Jacinta, encontramos a Laurencia, a Frondoso, entre otros personajes. Pero llega un momento que de pronto, ¿no? El comendador ha llegado a la Villa Fuentevejuna y ha mandado a sus soldados, ¿no? A uno de sus guardias, para que pueda hablar con una de estas pastoras y mandarle a su palacio. A engaños, manda entonces a su palacio y Fernán Gómez abusa de estas mujeres. ¿Y qué hace? Le dice a estas mujeres que no digan nada o si no, matarán a sus esposos, a sus padres, a su familia. Amenaza, por tanto, Fernán Gómez, ¿no? Para que ellas puedan silenciar todo esto. Eso está pasando en la Villa Fuentevejuna, ¿no? Muchas mujeres temen la presencia de Fernán Gómez. Un día de pronto, Laurencia está caminando, ¿no? Y aparece Fernán Gómez, ¿no? Le invita, pero Laurencia rechaza eso. Fernán Gómez insiste, ¿no? Y Laurencia se marcha, ¿no? Va corriendo de pronto, porque sabe que Fernán Gómez tiene poder y puede hacerle daño. Fernán Gómez jura un día encontrarse con ella y de pronto tenerla en sus brazos. Un día a Jacinta quieren llevarlo también a los aposentos de Fernán Gómez. Mengo aparece y le dice cómo es posible que, a los soldados, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes intentan forcejear a esta mujer? Primero llévenme a mí si es posible, le dice, ¿no? Y entonces empiezan a golpear a Mengo y aparece Fernán Gómez y dice, ¿qué está pasando, no? Y Mengo le dice, muy bien usted que haya llegado, porque sus guardias están abusando de su poder y están queriendo llevar a esta joven, ¿no? Para realizar diferentes actos. Y entonces Fernán Gómez molesto le dice a Mengo, a quien debería de castigar es a ti por no seguir las órdenes. Lárgate, le dice, ¿no? Mengo se sorprende, se da cuenta que Fernán Gómez entonces es el que está mandando estos guardias. Un día de pronto Laurencia con Frondoso, ambos jóvenes, están caminando, retornando a Fuenteovejuna. Frondoso y Laurencia se aman, pero de forma silenciosa, ninguno de los dos se atreve a confesar su amor, y todo el pueblo sabe que los dos están enamorados, así que Laurencia de pronto observa a lo lejos que está apareciendo el comendador Fernán Gómez. Laurencia le dice a Frondoso, es mejor que te escondas, porque si de pronto nos ve, puede hacer algo. Así que Frondoso se esconde. El comendador, al ver que Laurencia está sola, baja de su caballo, deja la ballesta, va donde Laurencia, le dice algunas palabras, Laurencia sigue caminando, ¿no? Y de pronto el comendador agarra a Laurencia, la forcejea, ¿no? Quiere quitarle su vestido, Laurencia no se deja, empieza a gritar, el comendador se empieza a reír y le dice, nadie te va a escuchar, no hay nadie aquí, ya está muy lejos para que los de Fuentevejuna te puedan oír. Grita Laurencia una vez más y aparece Frondoso. Frondoso agarra la ballesta, apunta al comendador y le dice que suelte a Laurencia. El comendador se ríe porque cree que Frondoso no va a ser capaz de disparar, pero Frondoso le repite una vez más y le menciona eso. Así que el comendador se da cuenta que Frondoso está diciendo la verdad, así que suelta a Laurencia con Frondoso huyen. El comendador jura vengarse de esto. Producto de esta acción, Laurencia y Frondoso van a confesar su amor, ¿no? Ambos confiesan su amor. Y por tanto van donde Esteban, padre de Laurencia, y deciden casarse. Así que se va a realizar una fiesta. El pueblo está contento porque recuerda que el pueblo sabía que ambos estaban enamorados, ¿no?
y ahora se va a dar una celebración sobre, ¿no?, la unión de Frondoso y Laurencia, todos contentos, todos festejando, y en ese instante aparece los guardias, aparece el comendador, todos empiezan a silenciar. El comendador dice a Esteban, que es el alcalde y a su vez es padre de Laurencia, cuando alguien comete un acto, debe ser castigado, le dice, ¿no? Y él le dice que sí, efectivamente, la ley está para cumplirse. Pues bien, he venido aquí porque alguien me ha robado mi ballesta y tiene que ser castigado. Laurencia dice: Frondoso, huye, que no te atrapen. Pero en ese momento golpea a Esteban, el comendador. Esteban no puede hacer nada contra el comendador. Humilla entonces al padre de Laurencia y lleva a Frondoso al calabozo, y los guardias llevan a Laurencia, forcejeando, hasta el castillo del comendador. Frondoso está amarrado, ¿no?, está siendo golpeado. Se escuchan noticias que Juana la Beltraneja ha perdido y quien ha gobernado o quien está gobernando ahora como reina es Isabel la Católica. Fernán Gómez está molesto porque recuerda que él había, ¿no?, festejado ya por la victoria de Juana la Beltraneja, pero ahora es Isabel la Católica que es la reina de España. A Frondoso lo han llevado al calabozo. Laurencia está en la habitación de el comendador, quiere salir, huir. Aparece el comendador Fernán Gómez y lucha con Laurencia. La golpea, Laurencia no se deja, le rompe su vestido, ultraja a Laurencia. Pese a ello, Laurencia busca huir, pero ya ha sido ultrajada. Así que Laurencia se marcha con la intención de llegar a la villa Fuenteovejuna y buscar quien pueda defenderla, quien pueda luchar por esta atrocidad. Pero cuando llega a la villa Fuenteovejuna, se percata que no hay muchas personas, ¿no?, sino todos están reunidos en la casa de Esteban, ¿no?, o el palacio donde sería la alcaldía. Todos los varones están reunidos ahí. Laurencia trata de entrar y en ese instante escucha cómo los varones no deciden qué hacer con Fernán Gómez. Todos tienen miedo. Nadie quiere enfrentarlo. Temen que de pronto puedan perder la vida o de pronto puedan ser castigados, cuando saben todos los varones que Fernán Gómez abusa de las mujeres. A pesar de ello, no pueden hacer nada, dicen ellos, ¿no? Entonces Laurencia se indigna porque quien está sufriendo todos estos abusos son las mujeres y no los varones. Por eso que en ese instante Laurencia entra al lugar donde están los varones reunidos. Esteban ve a Laurencia ensangrentada, golpeada, con su vestido roto, y entonces Esteban le dice: hija mía, ¿no? Y Laurencia empieza a decir todo este discurso que vamos a escuchar en este instante. Por muchas razones, y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de Frondoso para que digas que tomé como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido, la obligación presupone que aunque no me entreguen una joya, aunque la robe, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles, vosotros padres y deudos, vosotros que no se rompan las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois, bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Dadme unas almas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no,
Porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en las cintas, para que os ceñís estoques. Vive Dios que de trazar, que solo mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujeraos, cobardes. Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta viña dorada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Bien, ahí está entonces el discurso que hace, o de pronto el monólogo que hace Laurencia, cuestionando y criticando la falta de solidaridad de los varones, y decide, por tanto, Laurencia enfrentar directamente a Fernán Gómez y convocar a muchas mujeres que de pronto han sido ultrajadas también por él, para enfrentarlo. Mediante todo esto, los varones al final deciden apoyar y el pueblo se une, por eso que aquí está la colectividad, ¿no? El pueblo se une y enfrentan a Fernán Gómez. Entran y sucede que de pronto atrapan a los guardias, atrapan a Fernán Gómez, lo ponen en el centro, han liberado a Frondoso, ya sería todo el pueblo aquí, y matan, descuartizan, bueno, lo decapitan, ¿no? Lo decapitan a Fernán Gómez. Pero deciden decir algo, ¿no? Deciden de pronto reunirse después de este festejo, porque saben que vendrá un inspector a buscar al asesino. Por eso que deciden indicar que cuando venga el inspector y pregunte quién mató a Fernán Gómez, tenga que decir ha sido Fuente Ovejuna. Y si preguntan quién es Fuente Ovejuna, han de decir todos a una. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando los reyes católicos se enteran que en la Villa Fuentevejuna ha sido asesinado el comendador, buscan a un inspector que vaya con algunos guardias, entrevistan a los varones, entrevistan a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Mengo está escondido porque no quiere ser azotado, así que atrapan a Mengo y le dicen, Mengo, si no hablas, vas a seguir siendo azotado, ¿no? Y lo azotan una y otra vez. Mengo está gritando desesperadamente en la plaza mientras lo están azotando, pero Mengo no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque los demás han dicho lo mismo. ¿Quién mató al comendador? Fuentevejuna, señor. ¿Y quién es Fuentevejuna? Todos a una. Así que el inspector está harto. Por eso que a Mengo le está azotando, lo está azotando hasta que de pronto Mengo gritando dice, está bien, diré quién ha sido, pero no más azotes. El inspector sonríe porque al fin ha logrado su cometido y le dice a Mengo, pues bien, Mengo, dime, ¿quién mató al comendador Fernán Gómez? Y Mengo, llorando, le dice, Fuentevejuna, señor. El inspector, al escuchar esas palabras, que Mengo se estaba burlando a pesar de los golpes, a pesar del dolor, se estaba burlando del inspector, lo golpea, lo deja en el suelo y se va con los guardias. Todo el pueblo festeja porque Mengo ha logrado que el inspector se marche. Cuando el inspector llega donde los reyes católicos, los reyes le dicen, ¿qué han conseguido? ¿Quién es el asesino? Y entonces menciona, ha sido Fuentevejuna. Y los reyes mencionan, si ha sido Fuentevejuna, tenemos dos opciones. O castigar a la villa Fuentevejuna o perdonarlos. Así que deciden al final perdonar a la villa Fuentevejuna para que luego pueda ser heredado por otro comendador. Así finaliza entonces la obra Fuentevejuna de Lope de Vega. Ahora vamos a hablar de Calderón de la Barca. Recuerda que Calderón de la Barca es otro de los autores representativos de este periodo. Calderón de la Barca tiene un teatro cortesano, a diferencia del teatro de Lope de Vega, que es un teatro popular.
¿Por qué un teatro cortesano? Porque utiliza un lenguaje culto, se aleja de lo popular. Hay un personaje aristocrático, ¿no? Prevalecen los personajes aristocráticos, personajes que se está vinculando en la corte. Hay una perspectiva culta, recuerda, y su producción teatral es reflexiva, filosófica, con elementos religiosos. Así que hay un afán moralizador, hay un sentido didáctico, o sea, de enseñanza. Muchas de sus obras tiene temática metafísica sobre la existencia del ser humano, sobre la realidad aparente, sobre el alma, a diferencia de Lope de Vega que utiliza su temática vinculado a la historia de España, ¿no? Por eso que es un teatro nacional, el de Lope de Vega. El de Calderón de la Barca no es un teatro nacional porque no habla sobre España o los problemas españoles. Habla sobre elementos que están vinculados a la reflexión, ¿no? La existencia, la realidad aparente, ¿no? Los sueños. Por eso que su teatro es reflexivo, filosófico, ¿ya? Su teatro es alegórico, ¿no? Su teatro es cortesano, aristocrático. Dentro de sus obras podemos encontrar autos sacramentales como el Gran Teatro del Mundo, La Cena del Rey Baltasar, o dentro de sus obras de tinte filosófico tenemos La vida y sueño, una obra fundamental de Calderón de la Barca. Entre sus dramas sobre el honor podemos encontrar El alcalde de Zalamea o de pronto El médico de su honra. Así que vamos a hablar un poco de la obra La vida es sueño. Pero antes de pasar a La vida es sueño, recordemos entonces la producción de Calderón de la Barca. Teatro cortesano, aristocrático, no te olvides, un teatro filosófico, reflexivo, que contrasta con el teatro de Lope de Vega. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el teatro de Calderón de la Barca? ¿Se logró entender un poco las características de este autor, de Calderón de la Barca? Por ahí, dudas, preguntas. A ver, por aquí, el afán moralizador. Ah, ok. Vamos con la pregunta de Natalie y luego por acá también nos dice, profesor, ¿no puedo encontrar Fuente Ovejuna? Se encuentra también en internet. Vamos a ver si también lo podemos encontrar mientras estamos desarrollando la clase. A ver, el afán moralizador. ¿Qué quiere decir? Que las obras de Calderón de la Barca lo que busca es representar la moral de su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va a cuestionar o criticar aquello que para él va a ser inmoral. Por ejemplo, el sentido del adulterio. El adulterio va a ser un elemento inmoral. Por tanto, vamos a encontrar en sus obras, ¿no? Imaginemos que se habla o se toca sobre el adulterio, vamos a encontrar en su obra que se cuestiona y se critica al personaje que comete ese acto. Por eso que hay un afán moralizador, ¿no? Si de pronto en una obra se cuestiona o se presenta, por ejemplo, el sentido de el poder autoritario, se cuestiona ese poder autoritario porque sería inmoral que una persona que esté en el cargo asuma esto con un propio beneficio. Entonces se cuestiona y se critica. Por eso que hay un afán moralizador, porque el espectador va a darse cuenta de lo que puede ser moral o lo que es cuestionado por la sociedad en su tiempo. ¿Ya? Eso podemos entender sobre el afán moralizador. Espero que se haya entendido. Muy bien.
Eso sería entonces el elemento que se señala sobre los contenidos de este autor representativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre una obra muy importante, La vida y sueño. Muy bien. Ahora sí. Por aquí se está escuchando un poco del ruido externo, así que espero que puedan escuchar bien. Por eso apagué un rato mi micro para que no se escuche tan fuerte los sonidos externos. Pero igual, bueno, espero que se pueda escuchar mi voz. Sí se escucha mi voz, ¿no? Muy bien, sí se escucha. Ok, ok. Muy bien. En el caso de La vida y sueño, recordemos que esta obra, ¿ya? La vida y sueño, pertenece al género dramático especie drama. Está dividido en tres actos, como toda obra, recuerda, de la literatura del barroco, del teatro del barroco español, toda obra tiene que estar dividida en tres actos, tiene que estar escrita en verso, recuerda, y tiene que estar la presencia del gracioso, ¿no? En Fuente Ovejuna vimos que el gracioso es Mengo. Ahora vamos a ver qué personaje gracioso aparece en La vida de sueño, ¿ya? La obra está ambientada en Polonia y se utiliza la lengua culta. Recuerda que el teatro de Calderón de la Barca utiliza este lenguaje, ¿no? Y hay referencias mitológicas y el uso de la alegoría. En los comentarios te he puesto el enlace por si de pronto decides descargar la obra, ya, la obra Fuente Ovejuna. A ver, los personajes de La vida y sueño. En La vida y sueño tenemos a personajes como Segismundo, Rosaura, Clarín, Clotaldo, Astolfo, Basilio, ¿no? Entre otros. Antes de hablar de la obra, vamos a hacer un contexto, ¿no? Para que se pueda entender un poco más la situación que se está refiriendo la obra, ¿ya? Obviamente que si es que tú lees la obra de principio a fin, ya vas a entender todo, ¿no? Porque mientras se está desarrollando los actos, en algunas escenas se están mencionando algunos indicios de la historia que compacta la obra. Pero ahora vamos a hablar un poco de estos sucesos, de estos personajes. Por ejemplo, Segismundo es príncipe de Polonia. Ya sabemos que Basilio es su padre, ¿no? Él, cuando nació, ¿ya? Ni bien nació, va a ser encerrado en una torre. ¿Y por qué en una torre? Sucede que de pronto, ¿ya? Aquí una pequeña colina, ¿no? Aquí se está construyendo una torre, ¿ya? Esta torre que se está construyendo lo está construyendo, bueno, se está diciendo que lo construyan ¿para qué? Para encerrar a Segismundo, ni bien ha nacido. ¿Y por qué tú dirás? Porque Segismundo ha nacido con una mala señal. ¿Por qué? El rey Basilio ha estado investigando en la astrología y ha descubierto que su hijo Segismundo será un rey déspota y no solamente eso, sino que lo humillará. ¿Ya? Será un rey déspota y lo va a humillar. Además, ¿no? Cometerá diferentes actos. Por eso que el rey Basilio no quiere que su hijo se convierta en aquello que ha descubierto. ¿Qué hace entonces? Le dice al pueblo
mi hijo ha muerto. Y luego lleva a Segismundo, recién nacido, en esta torre construida y decreta, aquel que entre a la torre será castigado. Está prohibido, ¿no?, que alguien se percate, esté en este lugar, ¿ya? La torre es un poco lejana al castillo. Acá hay una pequeña colina, ¿no? Y por tanto, Segismundo desde muy pequeño ha estado encerrado. ¿Quién lo está atendiendo? Clotaldo. ¿Cuál es la historia de Clotaldo? Clotaldo es un noble que había ido a la tierra de Moscovia. En Moscovia, hace muchos años, ¿no?, se había enamorado de una joven y Basilio lo llama Clotaldo cuando ya nace Segismundo. Así que Clotaldo deja a esta joven y le dice, ¿no?, cuando deseas algo, porque la joven no era de la nobleza. Se había enamorado de una joven que no era de la nobleza, Clotaldo. Así que le dice a la joven, ¿no?, si es que algo necesitas, si tienes en algún momento una ayuda, no te preocupes, ¿no? Ve a Polonia, te entregaré mi espada y tú solamente le dices a cualquier noble a quién le pertenece esa espada y te llevará hacia mí, le dice, ¿no?, Clotaldo. Y se marcha porque Basilio le estaba llamando. ¿Por qué le llamaba Basilio? Porque recuerda que Clotaldo tenía que esconder a Segismundo y cuidarlo hasta la muerte, ¿no? Así que Clotaldo se marcha, ha dejado a esta joven, ¿no? Esta joven estaba embarazada, Clotaldo no lo sabía. Así que Basilio de pronto le ha dicho a Clotaldo, encierra a Segismundo y cuídalo. Así que lo está cuidando desde muy pequeño a Segismundo. Ya tenemos la historia de Segismundo, de Clotaldo, bueno, de Basilio también, que es el rey. La otra historia, Rosaura. Esta joven, Rosaura, ¿ya?, se ha enamorado de Astolfo. Astolfo también de Rosaura. Astolfo es duque de Moscovia. Rosaura no es noble. Astolfo sí. Astolfo se ha enamorado de Rosaura, ha estado con ella y le ha prometido casarse con ella. Rosaura feliz y contenta, ¿no? Pero de pronto Astolfo recibe el llamado de Basilio, porque Basilio ya está muy viejo y decide entregarle el reino a su sobrino Astolfo, para que él se case con Estrella, su sobrina, ¿no? Así que Astolfo decide dejar a Rosaura e ir a Polonia para casarse con Estrella y convertirse en el rey de Polonia. Por tanto, Rosaura, al enterarse que Astolfo se ha marchado, le ha deshonrado, Rosaura busca a Astolfo, va a ir también a Polonia para exigirle a Astolfo que se case con ella y así recuperar el honor perdido. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ya, ese es el contexto para que puedas entender un poco la historia. ¿Ya? En la obra se está representando dos historias. Mira, la historia de Segismundo, por qué de pronto Segismundo está encerrado en una torre, y la historia de Rosaura, por qué Rosaura está yendo a Polonia y está vestida de caballero y tiene su escudero Clarín. Clarín es el gracioso de esta historia. Es un poco temeroso. La cuestión es que Rosaura está vestida de caballero. ¿Por qué? Porque recuerda que en esta época las mujeres no pueden salir sin compañía de sus esposos, ¿no?, de sus criados, etcétera, y no pueden ir de un lugar a otro porque también puede sucederle algo en el transcurso, en el camino, ¿no? Entonces hay una concepción de la sociedad machista y también este sentido que Rosaura no podría entrar a diferentes lugares si estaba vestida de mujer. Por eso que Rosaura decide vestirse de caballero y así poder entrar a diferentes lugares, ¿no? Entonces, la historia empieza cuando Rosaura y Clarín han llegado a Polonia, están avanzando y de pronto sucede algo. Sucede que de pronto Rosaura con su caballo tiene un pequeño accidente, ¿no? ¿Ya? Estamos a ver su caballito aquí de Rosaura con Clarín y su caballo tiene un accidente y cae, ¿no?, con Rosaura en esta pequeña colina. Clarín está detrás corriendo, ¿no?, para ver si algo le ha pasado a Rosaura o no. Rosaura se levanta, Clarín también ve que no le ha pasado nada a Rosaura y empiezan a avanzar y observan un castillo, ¿no? Bueno, no un castillo, perdón, una torre. Observan una torre. Así que deciden investigar. Bueno, quien decide investigar es Rosaura, porque Clarín está
asustado. Le dice, no, no hay que investigar. ¿Qué tal si nos encontramos con alguna bestia? ¿No? Si nos encontramos con algún asesino, ¿no? Pero Rosaura le dice, vamos, ¿no? Que no tenemos nada. Así que en ese instante, Rosaura entra, ¿no? A la torre. Curiosamente, en este momento los guardias están dormidos. Así que de pronto Rosaura entra, no está Clotaldo, ¿no? Entra Rosaura y con Clarín, y mientras van avanzando se está escuchando una voz. Es de Segismundo. Recuerda que han pasado ya muchos años, son jóvenes, Segismundo, Rosaura, ¿no? Así que Segismundo está enmarrocado, ¿no? Está con su traje de, ¿no? de presidiario, ¿no? ¿Ya? O sea, con telas, ¿no? No está con una túnica de príncipe, no, está con telas, ¿no? ¿Ya? Enmarrocado, ¿no? Así que de pronto Segismundo empieza a reflexionar, ¿no? Él piensa que está solo Segismundo y dice, ay mísero de mí, ay infeliz, entender si os pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Imagínate lo que dice Segismundo, ¿no? El delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Ves? Ya, eso es el punto esencial de el teatro de Calderón de la Barca, reflexivo. ¿Ves? Recuerda, la característica de Calderón de la Barca, reflexivo, filosófico, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerda, ¿no? ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Aquí también está la concepción cristiana sobre el sentido del pecado original, ¿no? Pero no solamente queda Segismundo pensando en eso, porque también está reflexionando sobre su libertad. Él dice, nace el ave con las galas que le dan belleza suma, y apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan con velocidad. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Ahí te das cuenta que Segismundo reflexiona sobre su libertad. ¿Cómo es posible que las aves, ¿no? puedan ser libres, ¿no? Y yo teniendo más alma tengo menos libertad, dice, ¿no? Nace el pez que no respira, pequeño barco de escamas, sobre las ondas se gira y por todas las partes nada, midiendo la inmensidad en su oscuro mundo frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Ahí te das cuenta de lo que dice, ¿ves? Todo eso está reflexionando Segismundo y Rosaura se compadece, ¿no? Porque Rosaura dice, ¿cómo es posible? ¿No? Yo pensando que era un ser desdichado al momento de ser deshonrada y buscar, ¿no? a Astolfo para que se digne en casarse conmigo y así retornar, ¿no? mi honra, y me doy cuenta que hay otras personas también tan desdichadas como yo, o más desdichadas que yo, ¿no? Y en ese instante Segismundo se percata de la presencia de Rosaura, ¿no? Recuerda que Rosaura está vestida de caballero, ¿no? Segismundo le dice, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Quién eres? Le dice, ¿no? Lárgate, le dice, ¿no? Nadie debería estar. ¿Dónde está Clotaldo? ¿Dónde está mi cuidador? No deberías estar aquí, porque recuerda que Segismundo sabe que quien asume, ¿no? Quien sepa su existencia está en peligro. En medio de todo esto, Rosaura le dice, pero tranquilo, ¿no? Segismundo se encoleriza y le empieza a decir algunas palabras y aparece Clotaldo. Clotaldo gritando a los guardias, ¿no? ¿Cómo es posible ustedes que se hayan quedado dormidos? ¿Cómo es posible que hayan entrado estas dos personas? ¿Cuántas personas también habrán entrado así? Atrapen. Y lo atrapan. Atrapan entonces a Rosaura y a Clarín. ¿Ya? ¿Qué sucede? Al atrapar a Rosaura y a Clarín, lo llevan al calabozo, ¿no? Recuerda cuál es el decreto del rey. Nadie tiene que saber la existencia de Segismundo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Ya? Así que de pronto, Clotaldo va a tener que matar a Rosaura y a Clarín, ¿no? En ese instante, Rosaura
como sabe que es su final, ¿no? Agarra la espada, Rosaura, y le dice a Clotaldo, ya que tú eres el jefe de este lugar, quiero que me hagas un último favor. Sé que ya no seguiré con mi proeza, ¿no? Pero quiero que hagas algo. Y entonces Clotaldo dice, está bien, ¿no? En el honor del caballero, recuerdo, ¿no? El honor del caballero. ¿Cuál es tu última, ¿no? Petición? Por favor, le dice a Clotaldo, quiero que entregues esta espada que no me corresponde. Entrégaselo a su dueño. Y él dice, está bien, entregaré esta espada a su dueño. Agarra la espada y cuando observa la espada, Clotaldo se sorprende. Santos cielos, ¿qué es esto? Ya son más graves mis ansias y mis pesares, dice, ¿no? Dentro de sí. Y de pronto va donde Rosaura le dice, ¿quién te la ha dado? Le dice, ¿no? Y Rosaura le menciona una mujer. ¿Cómo se llama? Dime, ¿cómo se llama? Le dice Clotaldo, ¿no? Porque está desesperado porque recuerda que esa espada era de él, ¿no? Y Rosaura le dice, no puedo decir su nombre. Estoy con juramento de no decirlo, dice, ¿no? ¿Acaso sabes algo? Le dice a Rosaura. ¿Sabes algo, algún secreto de esta espada? Y entonces Rosaura le dice, quien me la dio, me dijo, parte a Polonia y solicita que te vean esa espada los nobles y principales, y espera que alguno de ellos te favorezca y ampare. Que por si acaso era muerto, no quiso entonces nombrar. O sea, la madre de Rosaura le dice, ¿no? Alguien te ayudará, pero no te voy a dar el nombre por si de pronto ya esa persona ha muerto, ¿no? Para que no haya complicaciones. Y entonces Clotaldo no sabe qué hacer. Válgame el cielo, ¿qué escucho? Aún no sé bien explicarme si lo que escucho son ilusiones o verdades. Esta espada es la que yo dejé a una joven. Sabe, por tanto, Clotaldo que la mujer, bueno, que dejó esa espada hace muchos años, ¿no? Ahora esa mujer le ha entregado a este caballero. Y es evidente que este caballero es el hijo de esa joven. Exacto. Y ahí empieza este dilema. Liberar a su hijo, porque piensa que es un caballero, ¿no? Que es su hijo, liberar a su hijo y por tanto estar en contra de los decretos del rey o matar a su hijo por órdenes del rey. O sea, el honor del rey o su propio honor. El honor de padre o el honor de vasallo. Porque tiene que guardar el secreto del rey. ¿Qué hacer? Matar a su hijo que recién conoce, porque el rey ha decretado que nadie, absolutamente nadie, tiene que saber la verdad de la existencia de Segismundo, o liberar de la muerte a su hijo, pero estar en contra del decreto. Por eso que Clotaldo decide cerrar a Rosaura y a Clarín, o sea, el caballero y su escudero, e ir donde el rey y suplicarle al rey que por favor perdone a su hijo. Y si el rey decide perdonarlo, entonces le será leal al rey Basilio hasta la muerte, sin titubear. Y si de pronto el rey menciona que no, entonces matará a su hijo sin que éste sepa que quien lo está matando es su padre. Clotaldo se marcha al palacio para eso. Mientras tanto, en el palacio, Basilio empieza a convocar a todos los nobles en la corte, ¿no?
Los nobles están escuchando a Basilio, ¿no? Basilio le dice, disculpen, pero quiero decirles algo, algo que he guardado hace mucho, pero que ya no puedo soportarlo. ¿Recuerdan aquella nefasta vez que yo mencioné a todos ustedes que mi hijo había muerto? Sí, Majestad. Fue un momento desastroso, triste, dicen todos, ¿no? Pues bien, quiero contarles algo, le dice, ¿no? En Clorilene, su esposa, ¿no? Tuve un desgraciado hijo, dice, ¿no? Antes que a la luz le viera, su madre infinitas veces, entre idas y delirios, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruoso ser de forma de hombre, y entre su sangre treñido le daba muerte, naciendo la víbora peor del siglo. Así menciona Basilio, ¿no? Llegó el día del parto. Los cielos se oscurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, corrieron sangre los ríos. Con tan terribles señales nació Segismundo, dando muerte a su madre. Yo, acudiendo a mis estudios de los astros y los libros, vi que Segismundo sería el hombre más atrevido. Vi que Segismundo sería el príncipe más impío, maestro de las traiciones y endurecido en los vicios, y que él, con furia y delito, había de poner en mí sus plantas y yo rendido, postrado me había de ver, siendo alfombra de sus pies las canas del rostro mío. Dando crédito a todo lo que he mencionado, di la orden de encerrarlo. Se publicó que el infante nació muerto y previne que de pronto se construyera una torre y de esta torre se construyera también algunos graves penas y leyes que he decretado. Así, ninguno podría entrar a esta torre o ninguno se acercaría a este lugar bajo pena de muerte. Allá, en esa torre, vive Segismundo, mísero, pobre y cautivo, donde solo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto. Este le ha enseñado ciencias, este en la fe le ha instruido, y él solo ha sido estos años de sus miserias testigo. Ahora estoy viejo y no sé si de pronto lo que hice fue lo correcto o no, porque he castigado a aquel que no ha cometido delito todavía, y no sé si de pronto lo que he ocasionado fue más bien mi castigo. Por tal motivo, decido traer a Segismundo a la corte, que esté unos días conmigo, y ahí sabré si de pronto lo que la astrología ha dicho sea cierto o no. Y si es cierto, si de pronto Segismundo comete algunos actos, la torre será su precipicio. Y si de pronto Segismundo muestra cosas distintas a lo previsto, entonces Segismundo será el nuevo rey que tanto hemos querido. Y todos empiezan a decir, sí, majestad, tenemos a un príncipe, ¿no? Todos tenemos a un príncipe, majestad, sí, es verdad, ¿no? Que viva Segismundo. Y le dice Basilio a Astolfo, Astolfo, ¿qué dices tú? Porque recuerda que a Astolfo le he dicho, oh, Astolfo, ven para que seas el rey, y ahora le está diciendo a Astolfo, espera, ¿no? Astolfo dice, majestad, usted es el que mande. Si realmente quiere eso, yo aceptaré. Pero obviamente Astolfo por dentro dirá todo lo que he hecho para nada, ¿no? La cuestión es que Astolfo dice, está bien, voy a aceptarla, dice, además, majestad, es nuestro príncipe, le dice, ¿no? Basilio le agradece y le dice a Astolfo, no te preocupes, si sucede lo contrario, tú serás el nuevo rey de Polonia. Todos se retiran. Basilio se queda solo y aparece Clotaldo. Recuerda que viene Clotaldo con qué intención. Clotaldo viene con la intención de suplicarle al rey que perdone a su hijo, ¿sí o no? Majestad, le dice, ¿no?
Ha habido una desdicha, una desgracia, majestad, le dice. ¿Qué ha pasado, Clotaldo? Majestad, ha sucedido que de pronto un joven y ha osado entrar a la torre, majestad. Justo ha visto a Segismundo, al príncipe, ha estado con su escudero. Y en ese momento le iba a decir, no, majestad, por favor, ese joven es mi hijo, perdóname, ¿no? Perdónalo. Pero cuando iba a decirle todo esto, Basilio le dice, tranquilo, tranquilo, Clotaldo, no te aflijas. Si en otro día me hubieses dicho esto, ya lo hubiésemos sentenciado, pero ahora no, porque los nobles ya conocen la existencia de Segismundo, así que a ese caballero libéralo. Más bien, necesito que hagas algo. Tráeme a Segismundo. Y entonces Basilio, al decirle eso a Clotaldo, Clotaldo feliz y contento, porque ahora sí va a poder liberar a su hijo y al escudero y no va a poder matar a su hijo, recuerdan, ¿no? Lo libera, Rosaura se queda sorprendida, ¿no? Que Clotaldo lo haya liberado, así que Rosaura le agradece y como gesto, ¿no? Intenta decirle la verdad. Se quita el traje y ya no es un caballero, porque recuerda que Rosaura se había vestido así. Entonces, Clotaldo se sorprende, le dice, pero ¿quién eres? Le dice, ¿no? Lo que sucede, y él le cuenta, ¿no? Estoy buscando a Astolfo, porque él me prometió casarse conmigo y ahora se ha marchado. Tiene que cumplir mi palabra, su palabra, ¿no? Y entonces Clotaldo se pone mal, triste, porque sabe que eso es imposible. ¿Por qué? Porque Astolfo recuerda que es el futuro rey de Polonia, se va a casar con Estrella, así que es imposible que Astolfo retorne a casarse con Rosaura. Por eso que Clotaldo le dice a Rosaura, eso va a ser imposible, ¿no? ¿No te has dado cuenta que Astolfo es el futuro rey de Polonia? No puedes hacer nada. Ya está decretado esto. Más bien, olvídate de todo ello. No le dice que es su padre, ¿no? Y Rosaura le insiste, no, tengo que ver a Astolfo porque él me ha prometido, él ha dado su palabra y tiene que cumplirlo. Tengo que hablar con él. Y Rosaura, al decirle esto a Clotaldo, Clotaldo dice, está bien. Si de pronto tanto quieres ver con tus propios ojos, saber lo que está sucediendo, pues bien, no puedo hacer nada. Ve al palacio y di que eres un familiar mío, ¿no? Le dice. Entonces Rosaura y Clarín se marchan, pues, ¿no? ¿Y qué hace Clotaldo? Recuerda que Clotaldo tiene que dopar a Segismundo. Así que Segismundo está dormido, lo dopa, entonces Clotaldo Segismundo, lo llevan a la torre, le quitan las cadenas, le quitan su traje, ¿no? Lo empiezan a bañar, lo ponen un traje nuevo, un traje de príncipe. Así que de pronto, ¿qué sucede? Sucede que Segismundo está sentado, ¿no? Recuerda que está pasándole el efecto, ¿ya? De la pócima, ¿no? Y Segismundo en ese instante, cuando empieza a abrir los ojos, está en el palacio. Imagínate ese contraste. Ha vivido Segismundo en la torre, donde hay oscuridad, donde solamente en una pequeña rendija llega la luz. Está enmarrocado desde muy pequeño. Solamente conoce a Clotaldo y algunos guardias. Oscuridad, enmarrocado, y ahora está despertando sin sus cadenas, sin ese traje que siempre lo acompañaba. Ahora está con un traje lujoso, la luz del palacio, personas que le están diciendo majestad. Entonces, Segismundo se despierta y ve todo esto y dice, ¿qué es esto, no? Válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro. Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados tan lúcidos y briosos, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy. ¿Yo Segismundo no soy? Dadme cielos desengaño. Decidme, ¿qué pudo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía, que aquí me he llegado a ver? Pero sea lo que fuere, ¿quién me manda a discurrir? Dejarme quiero servir, y venga lo que viniere.
Así que dice, bueno, ¿para qué pensarlo? ¿Para qué discutir si esto es realidad o si esto es un sueño tan real, pero parece un sueño, pero no puede ser? Pero ¿cómo que no puede ser? Dice, ¿no? Si esto no es mi mundo. Pero dice, ya, olvidémonos de si es sueño o no. Hay que seguir, le dice, ¿no? Por eso que Segismundo dice, bueno, ¿quién me manda a discurrir? Dejarme quiero servir y venga lo que viniera. O sea, lo que venga no importa, dice, ¿no? Y en ese instante aparece un criado, le dice, Majestad, qué melancólico está usted. Otro criado le dice, pero Majestad, ¿algo le sucede? Y aparece Clotaldo. Vuestra Alteza, gran señor, le dice Clotaldo a Segismundo. Y entonces Segismundo dice, Clotaldo, ¿eres tú? ¿Cómo así que en mi prisión me maltratas y ahora con respeto me tratas? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Majestad? Y entonces Clotaldo, al ver que Segismundo está pensando, ¿no? Meditando eso, Clotaldo le dice, entiendo tu confusión, no te preocupes, voy a explicártelo todo. Resulta que tú eres príncipe, heredero de Polonia. Has estado apresado y escondido desde muchos años por obedecer un presagio, pero ahora no te preocupes, estás libre. Y le empieza a decir más cosas, ¿no? Tu padre es el rey Basilio, etcétera, etcétera. Y Segismundo, mientras va escuchando a Clotaldo, empieza a enfurecerse. Segismundo va donde Clotaldo dice, maldito, vil, infame, traidor, desgraciado, le insulta, ¿no? Y le agarra y le empieza a ahorcar. Le está ahorcando para matarlo, ¿no? Porque está colérico, porque imagínate que Clotaldo ahora le está diciendo, no, tú eres príncipe, ¿no? Ese príncipe heredero, ¿no? Tú estuviste encerrado en una torre. Tu padre quiso que estés así porque una astrología había indicado que ibas a ser un rey malo, ¿no? Entonces le empieza a ahorcar. Maldito traidor, le dicen, ¿no? Muere, desgraciado, le dicen, ¿no? Y mientras lo está ahogando al pobre Clotaldo, Clotaldo ya no puede más, ¿no? Ya no puede resistir. Los guardas le están diciendo, Majestad, señor, ¿qué está haciendo? Por favor, Majestad, ¿no? Liberan a Clotaldo de las garras de Segismundo. Corre, huye Clotaldo. Clotaldo empieza a huir, ¿no? Segismundo golpea al criado. Segismundo, recuerda que tenía una espada, ¿no? Trata de sacar la espada. Aparece unos guardias. Segismundo enloquece, ¿no? Y en ese instante, cuando Segismundo está loco, aparece Clarín, ¿no? Y entonces Clarín se asusta, ¿no? Porque Segismundo está loco, ¿no? Y en ese momento aparece también Astolfo, ¿no? Porque está gritando, recuerda a la gente, ¿no? Pero Segismundo en ese momento empieza a tranquilizarse y observa a una doncella, Estrella. Estrella le saluda, ¿no? Vuestra Alteza, le dice. Segismundo observa a Estrella, es la primera vez que observa a una mujer, pero ¿quién eres? Le dice, ¿no? ¿Qué diosa humana es esta? Le dice, ¿no? ¿Qué tal belleza? Y entonces Clarín le dice, Majestad, es su prima Estrella. Y Segismundo le dice, mejor dime qué es el sol, estrella, qué amanecer, qué alegría. Y entonces está acercándose Segismundo hacia Estrella. Dadme a besar vuestra mano, le dice, ¿no? Y entonces el criado le dice, Majestad, tranquilícese. Aquí está Astolfo, su futuro esposo. O sea, recuerda, le está diciendo, Majestad, es indecoroso, ¿cómo le va a pedir la mano para besarla si al costado está su futuro esposo? Y entonces Segismundo le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Me estás indicando qué no puedo hacer? Majestad, esto es mi obligación. Por favor, es indecoroso, ¿no? Si otra vez me interrumpes, quien va a salir de este lugar eres tú.
Así que se acerca más a Estrella, agarra la mano, ¿no? Estrella, y le dice, Majestad, por favor, le dice, ¿no? Por Dios, Majestad, le dice, ¿no? Y en ese instante Segismundo dice, te lo advertí. Ahora sí probarás lo que soy capaz. Agarra el criado y lo lanza. Lo lanza por la ventana, ¿no? Un balcón, lo lanza. Y todos gritan, ¿no? Aparece Basilio. Basilio ve todo esto, ¿no? Así que Basilio dice, ¿qué estás haciendo, Segismundo? Y en ese momento Segismundo, al ver a su padre, al conocer a su padre, le empieza a insultar, le dice, desgraciado, ¿cómo es posible? Tú siendo padre, rey, condenas a un recién nacido y empieza a decirle más cosas, ¿no? ¿Cómo es posible? No, tú no mereces ser rey, le dice, ¿no? Yo debería de gobernarle, etcétera, etcétera, ¿no? Así que enloquece más Segismundo, vienen los guardias porque creen que van a atacar al rey Basilio, aparece Rosauro y Rosauro dice, tranquilízate, Segismundo enloquece, le sigue insultando, le molesta a Rosauro, Rosauro le empieza a criticar, aparecen más guardias, Basilio dice, no, atrápenlo, ¿no? O sea, dópenlo, ¿ya? Así que de pronto Basilio, ¿no? Se está retirando, Astolfo saca la espada, Clotaldo, los guardias, Segismundo también están enfrentándose y en ese instante, cuando se están enfrentando unos a otros, atrapan a Segismundo y lo dopan. Segismundo cae. Se retira. Astolfo ahora se encuentra a solas con Rosaura. Astolfo mira a Rosaura y le dice, ¿estás aquí? Y entonces Rosaura le dice, Majestad, disculpe, no le entiendo. Quería verte. Es verdad, eres tú. Eres Rosaura. Y Rosaura le dice, ¿Rosaura yo? Está engañado vuestra Alteza. Si me tiene por otra dama, que yo soy no Rosaura, sino soy Astrea. Basta, Rosaura, le dice Astolfo, ¿no? Basta, Rosaura, de engañarme. Eres tú. ¿Por qué? Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasa? Y en ese instante forcejea Rosaura, ¿no? Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Le dice Rosaura, ¿no? Forcejea y en ese instante aparece Estrella. Entonces Estrella dice, ¿qué sucede? Y Rosaura le dice, un malentendido, ama, le dice, ¿no? Y se marcha Rosaura. Astolfo ve a Estrella, ¿no? Y se retira, ¿no? Segismundo recuerda que ha sido dopado, es llevado ahora Segismundo a la torre, recuerda cuál ha sido la misión. Basilio ha decretado que Segismundo quede en la torre para siempre y le dice a Astolfo, tú serás el nuevo rey de Polonia. Así que Basilio va con Clotaldo, acompaña, ¿no? Para que lo lleven a la torre, le quitan el traje, le ponen el traje habitual, le ponen sus, recuerda, ¿ya? Las cadenas, ¿no? Así que de pronto Segismundo está echado, ¿no? Encadenado, ¿no? Con el mismo traje de siempre. Basilio mira a Segismundo, triste y abandonado, así que Basilio le dice a Clotaldo, cuídalo, y se retira Basilio. Segismundo se queda en ese instante, perdón, Basilio se retira, Clotaldo se queda en ese instante y escucha cómo de pronto Segismundo está diciendo algunas palabras, ¿no? En medio del sueño, y en ese instante ya se ha retirado Basilio, Clotaldo ve que Segismundo empieza a despertar, ¿no? ¿Ya? Empieza a despertar entonces, ¿y qué sucede? Sucede que de pronto, cuando despierta, ¿no? Ve a su alrededor y ve una vez más la oscuridad, la torre, ve sus
manos enmarrocadas, ve su traje y se sorprende, ¿no? ¿Qué ha sucedido, no? ¿Dónde, otra vez aquí? ¿Dónde estoy? Dice, ¿no? Y ve y se da cuenta que es el lugar donde siempre ha estado. Válgame Dios, qué cosa he soñado, dice, ¿no? Clotaldo escucha y le dice, Segismundo, pero dime, ¿qué has soñado? ¿No? Y Segismundo dice, cuando desperté me vi junto a 1000 nobles rendidos a mis pies y me sirvieron, estuvo con galas, joyas, vestidos. Aunque yo estoy de esta manera, así, o sea, con este traje nefasto, príncipe de Polonia era. Y Clotaldo le dice, wow, te dice, ¿no? Buena suerte has tenido, le dice, ¿no? Clotaldo a Segismundo, ¿no? Qué buena suerte has tenido, le dice, ¿no? No muy buena, le dice Segismundo. Pero bien, Clotaldo le dice a Segismundo, pero bien, Segismundo, si tú has sido príncipe de Polonia, a mí qué me ha tocado, le dice, ¿no? Y Segismundo le dice, bueno, no, no muy bien, le dice, ¿no? ¿Y por qué? Lo que sucede es que quería matarte y casi 2 veces quería matarte. Y él le dice, pero ¿matarme a mí? Le dice, yo que te he cuidado desde muy pequeño, ¿cómo es posible, Segismundo? ¿Y por qué? ¿Por qué has querido hacer eso? Por traidor, le dice. ¿Traidor? Porque sabías esas cosas, que supuestamente yo era un príncipe, que esto era un lugar donde me habían encerrado desde muy pequeño, le dice, ¿no? Y por todas esas cosas quise matarte. Pero también, en medio de todo esto, observé a una mujer. Solamente a una mujer amaba. Y es lástima que todo esto haya acabado, aunque no acaba. ¿Por qué dice esto? Que todo aquello acabó y que esto no se acaba. ¿Por qué dice esa incoherencia que parece, ¿no? Sucede cuando dice que todo aquello acabó, o sea, toda esa mirada de ver los lujos, ¿no? De ver cómo de pronto le dicen que es rey, que es príncipe, acabó, porque ahora está en la torre. Y cuando dice, y que esto no se acaba, porque lo que siente no está terminando, porque siente que ama a una mujer, que es Estrella, siente que estaba en ese lugar, o sea, siente esas cosas como algo verdadero, aunque él cree ahora que es un sueño, ¿no? Y entonces Clotaldo, al ver a Segismundo de esa forma, triste, acongojado, Clotaldo se siente mal, ¿no? Y le dice, Segismundo, recuerda que en sueños también debes de honrar a quienes te cuidan, pero es más, y quiero que escuches esto y lo tengas presente. Aún en sueño no se pierde el hacer el bien. Recuerda esto, Segismundo, que aún en sueño no se pierde hacer el bien. Se retira Clotaldo, Segismundo se queda solo en medio de la oscuridad y empieza a meditar estas palabras. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey.
y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bien, ahí está entonces el soliloquio de Segismundo. Ese es uno de los soliloquios más profundos, ¿no? Imagínate cómo de pronto ha sentido Segismundo toda su existencia en ese instante, ¿no? Imagínate lo que hace Segismundo, ¿no? Lo que le hacen pensar, ¿no? Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, ¿no? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidadoso le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que cree que empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Imagínate, ¿no? Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Qué dices? ¿La historia acaba aquí? ¿Sí o no? ¿Acaba o no acaba la historia aquí? Claro, todavía no acaba, ¿no? La historia todavía continúa. Pero eso lo dejamos para que tú busques la obra y puedas terminar de leer La vida y sueño de Calderón de la Barca. Te queda unas cuantas escenas, unas 2 o 3 escenas para que puedas finalizar la obra y te quedes con la emoción de saber qué sucede después. Te vas a quedar con esa duda, ¿no? Así que ya sabes. Entonces, ahora es hora de qué? Es hora de ir a dar el examen. Ahí está el enlace, puedes dar el examen. Hemos hablado sobre el teatro barroco, tanto Lope de Vega como Calderón de la Barca.
Así que ya pueden estar buscando La vida es sueño. Muy bien, Abigail, muy bien, por ahí. Tiene un desenlace muy profundo, claro. Claro, profundo, Calderón de la Barca, ¿sí o no? Natalie, ¿cómo es posible, Natalie? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. A ver, todavía no terminas, Pedro, el libro, pero vas a leer el final. Muy bien, vas a leer el final de La vida es sueño. Muy bien. Ahora sí, pueden ir a dar el examen y la siguiente semana nos vemos. ¿Qué vamos a tratar la siguiente semana? Gracias por quedarse hasta unos minutos más, ¿no? Es que es interesante hablar sobre La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Por eso que nos hemos demorado unos minutitos más para darle mayor énfasis a algunos puntos de esta gran obra teatral del siglo de oro. La siguiente semana vamos a hablar sobre el romanticismo, ¿ya? Así que al hablar del romanticismo vamos a tratar sobre una novela importante, Las cuitas del joven Werther. Algunos ya saben, ¿no? Ya conocen esta historia de las cuitas del joven Werther, ¿no? La historia de este joven que se ha enamorado profundamente de una chica llamada Charlotte, ¿no? Pero mientras va acercándose más a ella, el amor crece, crece en él, pero en ella solamente se está mostrando una amistad profunda. ¿Qué hacer en ese momento entonces? La escuita del joven Werther, una historia del romanticismo sentimental. Así que la siguiente semana vamos a hablar sobre el romanticismo, sus características y esta novela representativa de Alemania. Cuídense, nos vemos hasta la siguiente semana. No se olviden de dar el examen, ¿no? Cuídense. Buenas noches a todos ustedes. Disfruten de la literatura. Hasta la siguiente semana.